Buenos días, soy Francisco Vargas, profesor de la Universidad Santa María, específicamente de la Cátedra de Derecho Contencioso Administrativo, y conforme a lo prometido vamos a dar inicio a nuestro temario, ¿verdad?, de este semestre, porque a pesar de que ya le dimos las clases en vivo y a pesar de que hemos compartido vía WhatsApp una serie de información, siempre es importante tener el material allí a la mano para que el alumno pueda escuchar la clase repetidas veces si así lo desea. Puede hacer, por supuesto, las observaciones que requiera, las preguntas, ¿verdad?, y hacer esto un poquito más dinámico, ¿verdad? En principio ofrezco disculpas por el dispositivo de audio, pero en esta época tener niños no es fácil, y cuando uno va a buscar su material de trabajo resulta que el micrófono de solapa ya ha desaparecido en la casa. Cosas de la vida. Entonces hoy nos toca ver el tema 1, ¿verdad?, y se nos pide analizar el Estado de Derecho. Generalmente en clases, cuando estamos ahí en la Universidad Santa María compartiendo con los alumnos, explicar lo que es el Estado de Derecho es sencillo, ¿no? Para mí el Estado de Derecho es simplemente ajustar nuestra conducta de vida a lo que está establecido en la Constitución y en la ley, ¿verdad? Motivados los avances pues inmensos del derecho internacional y de los derechos humanos, tenemos que meter dentro del bloque de la legalidad a los tratados internacionales. Entonces lo correcto es hablar de los tratados, la Constitución y la ley, mientras que nosotros enmarquemos nuestra actividad dentro del bloque de la legalidad. Estamos hablando de la existencia de un Estado de Derecho. Resulta importante, ¿verdad?, leer un poco sobre el Estado democrático y social de derecho y de justicia, y nos dice, me permito leer porque es mucho más sencillo. El artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. La Sala Constitucional, en sentencia 85 del 24 de enero del 2002, expresó que la Constitución en su artículo 2 no define qué debe entenderse por el Estado social de derecho ni cuál es su contenido jurídico. Sin embargo, considera que la Carta Fundamental permite ir delineando el alcance del concepto desde el punto de vista normativo, en base a los diferentes artículos. En tal sentido, considera la Sala que el Estado social de derecho tiene un contenido jurídico, el cual está integrado también por el preámbulo de la Constitución y los conceptos de doctrina, ¿verdad? Entonces aquí cabe un poco hablar de la supremacía constitucional. En criterio de la cátedra, la Constitución, no solamente la venezolana, sino cualquier constitución, debe respetar los derechos fundamentales. De allí pues que en mi criterio los tratados internacionales que amparan los derechos fundamentales de la persona humana, los tratados internacionales que amparan los derechos fundamentales están por encima, están sobre la Constitución. Si nosotros hablamos de una
si hablamos de una pirámide de la conformación del ordenamiento jurídico venezolano, ¿verdad? Pues, es mi criterio muy personal. La Sala Constitucional dice que están a la par, ¿no? Ellos son los magistrados y eso es el deber ser, ¿no? Pero yo opino que en este sentido los derechos contenidos en los tratados internacionales están por encima de la Constitución y ella debe respetarlo. Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho? Aunque la Sala dice que eso no se desprende del artículo 2 constitucional, el Estado de Derecho es simplemente enmarcar nuestra actividad dentro del bloque de la legalidad existente. Cuando hablamos de bloque de la legalidad, hablamos de los tratados, hablamos de la Constitución, hablamos de las leyes, bien sean orgánicas, sean ordinarias, sean especiales, hablamos de los decretos, hablamos de las resoluciones, hablamos de los reglamentos, hablamos de las providencias administrativas y hablamos de las ordenanzas, de las leyes estadales y de todo instrumento jurídico que contenga una norma a la cual debemos adaptarnos. Igualmente debe el Estado adaptarse a lo que establece la Constitución. Y entonces, sin ánimos de convertir la clase en un debate político, sin ánimo de contradecir lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, yo considero pues que se han menoscabado en muchas oportunidades la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y eso no empezó ahorita, eso ha sido siempre, ¿no? De hecho, esa fue la causa de que la Constitución del 61 perdiera gran parte de su vigencia, porque los gobernantes de aquel momento también hacían lo que les provocaban. Yo les di un ejemplo en clase de el fundamento constitucional que le dio la Sala Constitucional al recurso extraordinario de revisión. En su mayoría los participantes del curso fueron inmediatamente a buscar la opinión del señor Google, y el señor Google dice que eso está previsto en la sentencia, y entonces los alumnos se van directamente a buscar ese fundamento en el numeral 10 del artículo 336, lo cual es falso porque ahí no dice eso, ¿verdad? Entonces, nos hablan también en el programa, yo les hice un ejercicio, ¿verdad? En clases no, eso fue un trabajo que yo envié, ¿verdad? Donde yo les pedía que analizaran qué parte de la Constitución establecía, además del 259, otras acciones de tipo contencioso administrativo, y salió un debate interesante. Varios alumnos opinaron de que en la Constitución no habían procedimientos. Entonces podemos afirmar, ¿verdad?, que en la Constitución nos encontramos con procesos judiciales de naturaleza constitucional, ¿verdad? Y de allí venía el análisis. Ese era el objetivo de nuestra asignación en clase, que buscáramos, que indagáramos un poco sobre cuáles acciones están en nuestra Constitución, ¿verdad? Porque en el 259 no se habla del recurso extraordinario de revisión, ¿no? Eso lo inventó la Sala, pero tampoco se habla de la interpretación, pero sí en la Constitución. En la Constitución se habla de que la Sala Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Ella ejerce el control concentrado, entonces cuando pidamos una interpretación sobre alguna duda del texto constitucional, la Sala Constitucional conoce por mandato constitucional del recurso de interpretación de la Constitución. Igual por mandato constitucional, las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia conocerán el recurso de interpretación conforme a la competencia por la materia. ¿A qué se refiere esto? Que si vamos a pedir la interpretación de la ley orgánica, por ejemplo,
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, entonces la Sala Político-Administrativa, por ser una ley de administrativa, conocerá de ese asunto, ¿verdad? Para no escaparnos del programa, porque eso se los prometí, para no hacer la clase tan extendida, para que no nos vayamos más allá, porque sé que el tiempo apremia. Nos hablan en el programa de los principios básicos que regulan el funcionamiento de los órganos del poder público, como son la legalidad, la responsabilidad y la separación de funciones públicas. El principio de la legalidad es nuestro Estado de Derecho, es actuar conforme a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. No solamente nosotros los ciudadanos, sino que también están obligados quienes ejercen el poder público en Venezuela, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel centralizado, descentralizado. Todos los órganos que conforman el poder público venezolano están en la obligación de respetar el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando te apartas, evidentemente, estás en presencia de un vicio de ilegalidad. También le dijimos que la ilegalidad se presenta de dos formas: la ilegalidad por inconstitucionalidad y la ilegalidad propiamente dicha, porque hay una violación de la ley. Nos hablan del principio de la responsabilidad, y allí hicimos un ensayo interesante, ¿no? Yo sé que van escuchando y van viendo sus apuntes y se dan cuenta, pues, de que los trabajitos, las asignaciones puntuales, pequeñas, en 2 cuartillas para resolverlas, han dado su fruto. Cuando hablamos de responsabilidad, entonces nos trasladamos inmediatamente, hicimos un trabajito, un ensayo con el fallo de Blanco, ¿verdad? Y entonces de allí sacamos, pues, es la fuente principal del Estado de Derecho, del contencioso administrativo en Venezuela, ¿verdad? Encontramos en esa que el Estado es responsable siempre y cuando el daño sea ocasionado por un funcionario público. Si el daño no es ocasionado por un funcionario público o por un órgano que conforme el poder público, entonces no hay responsabilidad. Claro está, tenemos que hacer también énfasis, también se colocó en las asignaciones, sobre los actos de autoridad, ¿verdad? Que son aquellos órganos de derecho privado que previa habilitación por algún órgano del poder público también pueden dictar actos administrativos, ¿verdad? Como lo son, lo dijimos, los colegios de profesionales, y dimos los ejemplos, la Universidad Santa María en su relación con los profesores, porque los profesores tenemos las mismas prerrogativas que tienen los profesores de las universidades públicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para hablar de responsabilidad tenemos que ver que hay 2 vertientes. La primera es la responsabilidad del Estado frente a actuaciones de órganos del poder público, y está por otra parte la responsabilidad personal, ¿verdad? La responsabilidad de quienes ejercen funciones en nombre del poder público. Y entonces el funcionario, ¿verdad? En el momento en que se aparta del deber ser, en el momento que el funcionario, bien sea a través de una vía de hecho o bien sea porque él decidió apartarse del bloque de la legalidad venezolana, entonces él incurre en responsabilidad. La responsabilidad puede ser laboral. Este tipo de responsabilidad se aplica única y exclusivamente a aquellas personas que tienen el cargo de obreros en la administración pública. Ellos no aceptan que se les aplique nunca la ley del estatuto. A ellos no se les aplica la ley del estatuto de la función pública. A ellos se les aplica la ley orgánica del trabajo. Entonces, en el momento en que se vaya a determinar la responsabilidad de un obrero, hay que aplicar la ley orgánica del trabajo. También puede ser la responsabilidad militar, y esta se aplica, pues, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, a más nadie. Eso es única y exclusivamente para militares. La responsabilidad, por su parte,
también puede ser disciplinaria, administrativa, penal, civil, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad disciplinaria es cuando un funcionario se aparta, ya lo dije, del bloque de la legalidad, y entonces su superior inmediato lo remueve del cargo. Ahí hay una responsabilidad, ¿verdad? Disciplinaria. La responsabilidad administrativa, dependiendo de lo grave daño que haya causado el funcionario público al apartarse del bloque de la legalidad, se debe notificar al ciudadano procurador general de la República, quien, si considera que el funcionario incurrió en alguno de los ilícitos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional Fiscal, el Sistema de Control Fiscal, entonces procede pues a determinar su responsabilidad administrativa, lo inhabilita políticamente, lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por un periodo que puede ir desde 3 hasta 15 años y lo multa, ¿verdad? Entonces, cuando toma su decisión, si el Contralor General de la República se percata de que hay un delito, que hay la comisión de un hecho punible, está en la obligación de notificar al ciudadano fiscal general de la República para que inicie las averiguaciones respectivas, y si en efecto hubo una comisión del derecho punible, de un hecho punible, entonces deberá imputar al ciudadano y llevarlo a juicio para que pague para que se determine en tribunales si es culpable o no lo es. Adicionalmente, si la actitud asumida por ese funcionario de apartarse del bloque de la legalidad causó un daño al patrimonio público, entonces hay una responsabilidad civil y el fiscal general de la República está en la obligación de ordenar, ¿verdad?, que se proceda a hacer las respectivas demandas en la jurisdicción civil para que esta persona resarza los daños y perjuicios ocasionados a la República. Todavía no tenemos ese Estado de Derecho que nos permita decir que esta norma está funcionando, pero sí va a llegar un momento en que eso se va a perfeccionar y bueno, los funcionarios públicos deberán caminar, digamos, siempre hacia el bloque de la legalidad. Nos hablan del principio de la separación de funciones públicas muy acertadamente. El poder público, como todos sabemos, es uno solo, está consagrado en nuestra Constitución, y de allí se derivan varias funciones: una función legislativa, una función ejecutiva, una función judicial, una función electoral y una función de control, que es lo que llamamos el poder ciudadano, donde está el Ministerio Público, donde está la Defensoría del Pueblo, donde está la Contraloría General de la República. Cada uno de esos órganos tiene sus funciones propias, tiene funciones que les son propias y no pueden ser ejercidas por otra autoridad, ¿verdad? Nos habla el programa también de los medios de control de la actuación de los órganos del poder público. Y al saber son 3: sociales, políticos y jurídicos, ¿verdad? Los medios de control social, las redes sociales, la prensa, la radio, la televisión, ahora pues el Facebook, el Instagram, el Twitter y el TikTok, todas esas redes sociales que están en vigencia, las hemos visto muy activas. Por ejemplo, ayer salía en Instagram una foto de un leopardo que fue asesinado, ¿verdad?, por 4 individuos, y se escucha en el video cuando dicen: ese es para la comida, así como con orgullo. Inmediatamente fueron aprehendidos porque hay un delito. Esos son especies de la fauna que están protegidas. ¿Por qué? Porque están en peligro de extinción. Entonces ahí hay un delito, ¿verdad?, ley penal del ambiente. Y bueno, ojalá que paguen esa condena. También lo vivimos hace poco en otro estado, que también asesinaron otros animales. Ayer también le hicieron la imputación a los del manatí.
Todo eso se logra a través de las redes sociales. Hay influencers que se han dedicado pues a luchar, a batallar contra aquellos hombres que son violentos contra las mujeres, que ejercen la violencia doméstica, que las golpean, las maltratan. Entonces estas personas pues han hecho una campaña de manera de que esas personas vayan a la cárcel y paguen por su delito. Eso también es influencia, también es un medio de control en relación a la función de los órganos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que las empresas operadoras de televisión, de telefonía, de manera indiscriminada aumentan sus tarifas, y entonces vemos que inmediatamente la gente se activa por las redes sociales a hacer la denuncia, y el organismo competente, la SUNDET, se presenta en las instalaciones de esas empresas y obliga pues a que se respete lo establecido en las normas. Sin autorización no puede haber aumento de la tarifa. ¿Cómo se enteró el organismo competente? Gracias a las redes sociales. Eso es un medio de control, ¿verdad? Los políticos, el medio de control político, creo que en Venezuela lamentablemente desapareció hace años, pero hay que decirlo, ¿no? Lo tenemos a través de las cámaras municipales, de los consejos comunales, ¿verdad? Lo tenemos a través de las cámaras municipales, a través de los consejos legislativos de Estado, ¿verdad? Y a través de la Asamblea Nacional. Cada vez que el Ejecutivo o algún órgano del poder público toma una decisión, inmediatamente estallan los políticos, ¿verdad? Los concejales, si es el caso del alcalde, si los diputados de los estados, si es el caso del gobernador, y los diputados de la Asamblea Nacional, si es el caso del presidente de la República, empiezan pues con el ataque de manera de que se logre restablecer el orden constitucional. Y por último, que es lo que nos interesa, los medios de control jurídico, que son los recursos contenciosos administrativos que hemos estado analizando en clase en el 259, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y esto que el profesor Antonio Bello Lozano, ¿verdad?, nos llama procesos judiciales de naturaleza constitucional. Esos son procesos que activan la organización jurisdicción de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo para que puedan haber un control efectivo, un control jurídico efectivo sobre la actuación de los órganos del poder público. Dijimos también que los recursos administrativos, ¿verdad?, recursos de reconsideración, recursos jerárquicos, antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 99, de la entrada en vigencia de la Sala Constitucional, era necesario agotar la vía administrativa para poder ir a la jurisdicción contencioso administrativo. Ya no lo es, ¿verdad? Ahora usted decide si va a ejercer el recurso de reconsideración o simplemente espera los 180 días y se va a ejercer un recurso de nulidad. El recurso jerárquico es el recurso a través del cual el superior jerárquico, una vez que se ejerce dicho recurso, puede anular, puede revocar o puede modificar el acto administrativo que es objeto del recurso, ¿verdad? Y tenemos las acciones contencioso administrativo. Ya hicimos un cuadro bien extenso, bien explicado. Ustedes hicieron su trabajo verificando esto, y entonces no hubo ningún problema, ¿no? Con relación al cuadro que armamos de las acciones contencioso administrativo: anulación, interpretación, abstención o carencia, responsabilidad, servicios públicos, restablecimiento de la situación jurídica lesionada, el contencioso de pago, el contencioso de condena, ¿verdad? Entonces, el contencioso de indemnización,
y nos dicen que les demos las semejanzas y diferencias entre los recursos administrativos y contencioso administrativo, y yo les dije que no, eso es información que no tiene ningún sentido para que la pongamos en nuestro sistema, pues no tiene ningún sentido, y eso acordamos que eso no iba a ser objeto de evaluación. Nos dijeron, pues nos dice el programa que hablemos de lo que es el proceso y lo que es el procedimiento y lo que es el proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es el derecho procesal administrativo, eso no es una cosa del otro mundo. El proceso y el procedimiento es sencillo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo necesito, que yo estoy en La Hollada y necesito ir a Chacao, ¿verdad? Ese es mi proceso, esa es mi finalidad. Necesito ir a Chacao. ¿Cómo hago? Me monto en el metro, ¿verdad? Ahí en La Hollada. ¿Y cuál es el procedimiento? Cumplir cada una de las etapas que están ahí en el proceso, que sería trasladarme estación por estación hasta que el metro llegue a Chacao. Si nos quitamos el ejemplo y nos vamos a lo que sería el proceso en sí, yo necesito, llega un órgano del poder público y dicta un acto administrativo que lesiona seriamente mis intereses legítimos, personales y directos. Entonces yo tengo mi objeto, el objeto del proceso, el fin del proceso es lograr la nulidad. ¿Cuál es el procedimiento? Los pasos que yo voy a seguir uno a uno para que se cumpla con los requisitos para que haya una sentencia, ¿verdad? La interposición del recurso, por supuesto, la redacción del recurso, su interposición, la admisión, la promoción y evacuación de pruebas, la presentación de los informes, etcétera, ¿verdad? Hasta que haya una sentencia que me dé la razón o me la quite, ¿verdad? En relación a la evolución histórica, les dije que no era necesario, no obstante hicimos el trabajo del fallo de Blanco, que nos obligó a analizar muchas cosas sobre la historia en Venezuela. Lo importante aquí sería hablar de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es una ley que se logró, que no es un invento pues de la Asamblea Nacional. Es una ley que fue el fruto de la presentación de muchos proyectos por abogados serios, responsables, profesores universitarios que presentaron su proyecto de ley orgánica y que gracias a Dios se estudió, ¿no? Y entonces, con alguna fallita, sobre todo aquella de la idolatría que existe hacia el ciudadano presidente de la República, la ley está muy bien elaborada, y bueno, en donde metió la mano la Asamblea es que hay sus debilidades o donde entran posibles críticas, pero la ley en general es una ley que poco a poco, lo vamos a ver en los próximos temas, cómo está muy bien elaborada, ¿verdad? Nos piden la diferencia entre el proceso contencioso administrativo y el proceso civil. Le dije que eso no tiene nada que ver. Nosotros somos contencioso administrativista y los civilistas son civilistas, no tiene sentido. En relación a la clasificación de los sistemas contenciosos administrativos, fuimos muy claros, ¿verdad?, en las clases, al momento de dejar claro, preciso y sentado que nosotros vamos a hablar de un solo sistema, y es la clasificación que nuestro constituyente le dio en el artículo 259 a las acciones contencioso administrativas, que adicionalmente íbamos a añadir esos procesos judiciales de naturaleza constitucional que le dan vida también por mandato constitucional a acciones que son contenciosos administrativos. Bueno, ya con esto hemos terminado el primer tema. Le doy gracias por su participación, por lo menos por que lo escuchen. Para que esto sea viable hay que escucharlo, hay que oírlo. Son mis opiniones, ¿no? Esto no es la opinión compartida de ningún docente a nivel mundial, ¿no? Esta es mi opinión sobre lo que es el derecho contencioso administrativo en Venezuela,
es importante que, que le den me gusta ahí en el YouTube, y que si pueden que lo compartan con alumnos, con amigos. Es importante que hagan sus observaciones, porque así nosotros vamos obteniendo pues la mejoría necesaria en relación a nuestras actividades académicas. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima clase.